Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí logran escucarme bien? Sí, licenciado, sí se escucha Sí. bien. Ok, gracias. ¿Dónde nos quedamos en la hoja de trabajo? Aquí, ¿verdad? Nos tocaba la determinación del porcentaje de la matriz. ¿Estamos ahí todos? ¿Van conmigo todos? ¿O alguno se me perdió en el camino? Bien, antes de continuar con la determinación, este consideraría yo que es el proceso más complejo de la hoja de trabajo. No la determinación del porcentaje, porque para eso tenemos fórmulas que ustedes estuvieron practicando en un ejercicio anterior de una tarea, sino que la determinación del crédito o superávit por consolidación. El crédito mercantil o el superávit por consolidación. ¿Por qué? Porque aquí hay que analizar varias situaciones y aquí el tema de las eliminaciones es donde se pone complejo. ¿Dónde y cómo realizar la eliminación? Porque aquí tocamos varios puntos. Tocamos el estado de situación financiera y tocamos el estado de ganancias no distribuidas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar en cuanto a la determinación del superávit del crédito mercantil y adicionalmente aquí ya empezamos a trabajar el tema de la minoría. Aquí vamos a hacer la determinación de la minoría y vamos a llenar el espacio pendiente que habíamos dejado en el recargo de los inventarios. ¿Sí? Ok, porque esto no lo podíamos hacer si nosotros no teníamos el cálculo de la minoría, que es lo que vamos a entrar. Ahora, antes de iniciar con la determinación del porcentaje de participación, ¿hay alguna duda de los procesos anteriores? Este es el momento para poder hacer todas las preguntas que consideren necesarias, porque es la última clase que tenemos y el próximo sábado es nuestra evaluación. Entonces, ¿dudas? Hasta lo que llevamos, ¿alguna duda? ¿Qué pasa si en vez de método indirecto yo les pongo acá, hubiera sido método directo, convertir de quetzales a dólares, pero con el método directo? ¿Qué hacemos acá? ¿Multiplicamos o dividimos? Dividimos. Dividimos, ahí estamos. Pero es de quetzales a dólares. Recuerden que la lógica ahí va a depender a qué moneda de qué moneda a qué moneda estamos convirtiendo. ¿Estamos ahí? Que son cosas que pueden encontrarse en una evaluación. ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Seguros? Última oportunidad. ¿Dudas con lo que ya llevamos resuelto? Ok. Entonces, vamos a continuar. Nosotros ahorita ya hicimos el anexo 1, 2, 3, 4 y nos tocaría el anexo 5. Pero para las eliminaciones que vamos a encontrar en el anexo número 5, alguien todavía falta de conectarse. Permítanme. Vamos a compartir el enlace. Ok. Antes de realizar el anexo número 5, que es la determinación del superávit o del crédito mercantil por consolidación, tenemos que hacer la determinación del porcentaje de participación de la matriz en la subsidiaria. ¿Por qué? Si ustedes verifican el enunciado en ningún momento me dice qué porcentaje de acciones o de participación tiene la matriz en la subsidiaria. O si les dice. ¿Les dice o no les dice el enunciado? Acá en ninguna parte el enunciado me dice la matriz tiene un 80% o tiene un 60% o tiene un 51% o un 75% de las acciones de la matriz. No.
pero con la información que me da yo puedo determinar el porcentaje de participación que la matriz tiene en la subsidiaria, como a través de las fórmulas que ya hemos visto en clase, que esas las pueden encontrar en sus diapositivas. Entonces, si yo no lo pudiera hacer a través de esta fórmula, que es la número 3, si no mal recuerdo, de las que tenemos en nuestra presentación, nosotros vamos a utilizar la fórmula de ganancia en subsidiaria reportada en la compañía matriz dividido el resultado del ejercicio de la compañía subsidiaria. Y esos datos nosotros los tenemos en nuestra hoja de trabajo y también los podemos encontrar en nuestro enunciado. Entonces, nosotros prácticamente desde el enunciado podríamos determinar el porcentaje de que tiene la matriz en el porcentaje de participación que tiene la matriz en la subsidiaria. Ok, dependiendo de qué datos son los que podamos obtener, porque hay diferentes fórmulas. En esta fórmula nosotros vamos a utilizar el resultado del ejercicio de la compañía subsidiaria. Entonces, para eso nosotros sí ya tenemos que tener elaboradas las primeras 4 columnas por mínimo de la matriz y la subsidiaria, porque este es el resultado que nosotros vamos a utilizar, el resultado del ejercicio, valga la redundancia, que estamos trabajando. Entonces, ¿qué cuentas me pide la fórmula? La ganancia en subsidiaria reportada en la compañía matriz. ¿Cuál es ese dato? Es esta cuenta. Ganancia en compañía subsidiaria, que lo encontramos en los datos de la matriz, que hay una ganancia reportada de $65,726. Si fuera una pérdida, entonces utilizamos la pérdida. ¿Estamos claros acá? Entonces aquí vamos a utilizar el resultado que la subsidiaria está reportando en la compañía matriz. ¿Estamos claros acá? Si fuera una pérdida en subsidiaria, entonces utilizamos el dato de la pérdida en la compañía subsidiaria. ¿Estamos claros? En este caso nos están reportando una ganancia en compañía subsidiaria, que es de $65,726,90. Y vamos a utilizar el resultado del ejercicio, que se lo determinamos nosotros al elaborar nuestro estado de resultados, que lo extraemos de acá, que son $109,500. Hacemos la división, ¿sí? Los 65,700 dividido los 109,000 y nos da el 60%. Esto yo ya lo tengo acá en el formato de porcentaje, por eso lo da así de una vez. Si no, lo tendríamos que multiplicar por 100, ¿sí? Entonces, esto me indica que la controladora tiene un 60% de porcentaje de participación. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a definir la metodología que vamos a utilizar para determinar la minoría y para saber cómo vamos a hacer las eliminaciones y cómo vamos a determinar el crédito y el superávit. ¿Qué nos dice nuestra teoría de las presentaciones pasadas? Nos dice que nosotros el método que vamos a utilizar, ¿sí? O el más común es el método de la participación. Pero ¿qué características debe de tener ese método de participación? Primero, la empresa matriz o la empresa controladora debe de poseer el 50% o más del 50% de las acciones de la subsidiaria, ¿sí? ¿Qué significa? Que la controladora tendría que tener poder de tomar decisiones. Entonces, si tiene solo el 50%, habría que ver si tienen algún acuerdo de prioridad en la toma de decisiones, porque solo tienen el 50%. Entonces los otros accionistas podrían igualar, digamos, una votación, una supuesta votación. Ahora, teniendo el 51%, entonces ahí ya sí se inclina la balanza, porque ese 1% le da mayor potestad de tomar decisiones al que tiene ese 51%. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Entonces, básicamente eso es el método de participación. El método de participación se basa o tiene como condición que tenemos que tener más del 50% de acciones de la compañía subsidiaria. ¿Estamos claros acá?
Ok. Entonces, según esto, la controladora o la matriz tiene un 60% de porcentaje de participación. Entonces se cumple esa condición. Entonces, del 100% de la subsidiaria, ¿sí? Lo pueden ver acá. Del 100% le vamos a restar ese 60% que le pertenece a la matriz y nos va a dar como resultado el porcentaje de participación de los accionistas minoritarios. Que esto no es necesariamente una sola persona, sino que pueden ser varias personas que tienen diferentes cantidades de acciones. ¿Me explico? Pero nosotros lo consolidamos en esto que es la minoría o accionistas minoritarios. ¿Estamos claros acá? Entonces tenemos 60% de porcentaje de participación de la matriz que cumple la condición para utilizar el método de participación y el 40% restante es de los accionistas minoritarios que también van a tener parte del proceso en las eliminaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos tenemos una participación alta y tenemos potestad de decisión en una inversión que nosotros realizamos en alguna subsidiaria o en alguna empresa, nosotros cuando consolidamos estados financieros tenemos la obligación de reportar de cierta forma también lo de los accionistas minoritarios, únicamente para efectos de revelación de la información. ¿Sí? No significa que vamos a reportar los resultados que ellos vayan a obtener, no. ¿Estamos claros acá? Sino únicamente van a fungir como efectos de revelación de la información. Entonces, teniendo ya nuestra fórmula determinada, nuestros porcentajes determinados, vamos con el siguiente cuadro, que es la determinación del superávit o del crédito mercantil por consolidación. Entonces, ¿qué datos necesitamos para determinar el crédito mercantil o el superávit por consolidación? Primero, necesitamos el dato del capital en acciones en valores monetarios. Tanto de la matriz, principalmente. Luego necesitamos el dato de las ganancias no distribuidas en su saldo inicial. Luego necesitamos el resultado del ejercicio de la compañía subsidiaria, que puede ser pérdida o puede ser ganancia. Y aquí les coloco el más menos, que si es ganancia se va a sumar y si es pérdida se va a restar. ¿Estamos claros acá? Necesitamos el dato de los dividendos pagados. Y a partir de ahí empezamos los cálculos correspondientes. Ahora, el capital en acciones, vamos a determinar el 100%, que sería la totalidad de la compañía subsidiaria. Vamos a determinar lo que le corresponde a la matriz y vamos a determinar lo que le corresponde a los accionistas minoritarios. ¿Vamos bien acá? ¿Van conmigo? ¿No se habían perdido? Por favor, si van teniendo dudas, pueden activar su micrófono. Ok, entonces, ¿de dónde sacamos el dato del capital en acciones? Nos vamos a nuestra hoja de trabajo de consolidación, nos vamos a nuestro estado de situación financiera, porque esa es cuenta del estado de situación financiera, ubicamos la cuenta capital, que es la cuenta número 34, está acá, y vamos a tomar el dato de la subsidiaria, ¿sí? ¿Por qué vamos a tomar el dato de la subsidiaria? Porque ahí es donde está la inversión, ¿sí? Esos datos son los que nosotros tenemos que hacer la separación de qué le pertenece a la matriz y qué le pertenece a los accionistas minoritarios. ¿Estamos claros acá? Entonces, mi 100% siempre van a ser los datos de la subsidiaria. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien acá? Sí, no. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, mi capital en acciones, mi 100% va a ser el capital en acciones de la subsidiaria, que son los $95,000. ¿Sí? Luego, primero vamos a traer todos los datos del 100% que necesitamos y luego nos ocupamos de los cálculos. ¿Estamos? Entonces, luego necesitamos
las ganancias no distribuidas, saldo inicial. Nos vamos a nuestra hoja de trabajo, nos vamos al estado de ganancias no distribuidas y buscamos el saldo inicial de la compañía subsidiaria, que son $64,584. Traemos el dato de acá. Ustedes pueden ver ahí de dónde se extrajo la información. Luego necesitamos el resultado del ejercicio de la compañía subsidiaria. Lo venimos a traer en nuestra hoja de trabajo. Lo podemos extraer del estado de resultados o del estado de ganancias no distribuidas. Recomendación: extraigámoslo del estado de ganancias no distribuidas. ¿Sí? Acá lo tenemos. $109,500. Y necesitamos el dato de los dividendos pagados. Este lo encontramos también en el estado de ganancias no distribuidas. Acá está, cuenta 16. Y acá lo tenemos, sí, $8,580. Y los tenemos acá. ¿Estamos claros de dónde trajimos la información? Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Ok, entonces yo ya tengo estas dos columnas preparadas, una con el 60% y otra con el 40%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar el porcentaje de la matriz? Vamos a tomar los datos del 100%, en este caso vamos a tomar el 100% del capital y le vamos a aplicar el porcentaje de participación de la matriz. A los 95,000 yo lo voy a multiplicar por el 60%, ¿sí? Me da un valor de 57,024. O sea que de esos $95,000, $57,000 le pertenecen a la matriz. ¿Estamos claros acá? Lo mismo con con la minoría. Al 100%, a los 95,000 del capital, le aplicamos el 40% y nos da lo que le pertenece a los accionistas minoritarios. ¿Estamos claros acá? En la lógica del cálculo. El cálculo no es lo difícil. Acá no difícil, sino que tal vez lo complejo es analizar o hacer el análisis del cuadro. ¿Vamos bien acá? Por eso se los voy explicando al momento que vamos haciendo el cálculo. Porque es una simple multiplicación para determinar el porcentaje que le corresponde del 100% a cada uno. ¿Sí? Pero acá es el tema del análisis. Ok. De las ganancias no distribuidas, que sería del año anterior, o el saldo inicial de las ganancias no distribuidas, de la misma forma le aplicamos el 60% y le aplicamos el 40%. Y quiere decir que de esas ganancias no distribuidas, $38,000 son de la matriz y $25,000 son de los accionistas minoritarios, que pueden ser varios. ¿Vamos bien acá? Vamos a ampliar un poquito, ¿lo miran mejor ahí? Ok. La misma situación con los resultados del ejercicio. Al 100% de la subsidiaria, que son los $109,000, le aplicamos el 60% y el 40%. Y de la misma forma con los dividendos, le aplicamos el 60% y el 40%. Ok. Entonces aquí ya tenemos nuestros cálculos realizados y distribuidos de la matriz y de los accionistas minoritarios. Ahora tenemos que determinar el valor en libros. ¿Cómo determinamos el valor en libros? Aquí con base a los símbolos que les coloqué acá para hacer la operación. Entonces, ¿qué me dicen los símbolos? El capital en acciones siempre me va a sumar. Si yo tengo ganancias no distribuidas, me van a sumar, ¿sí? En algunos casos puede existir pérdidas acumuladas, que sería la contracuenta de ganancias no distribuidas. ¿Estamos claros acá? Entonces, si yo tengo pérdidas acumuladas, me va a restar. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, acá tenemos ganancias no distribuidas. Entonces, tenemos el capital más las ganancias no distribuidas. Acá, el resultado del ejercicio va a depender si la subsidiaria reportó ganancia o reportó pérdida. En este caso, ¿qué estamos reportando en la subsidiaria? ¿Ganancia o pérdida? ¿Qué estamos reportando en la subsidiaria? ¿Estamos reportando ganancia o estamos reportando pérdida? ¿Esos $109,000 qué son? ¿Ganancia o pérdida?
Jóvenes, ¿van conmigo acá? Estos $109,000 son ganancia, ¿sí? Lo determinamos en nuestra hoja de trabajo de consolidación. Acá está, vean. Ahí está el comentario. Ganancia del ejercicio. Entonces, por lo tanto, se va a sumar. Si fuera pérdida del ejercicio, se resta. Y los dividendos pagados siempre se van a restar, ¿sí? A menos que sean dividendos por pagar, pero para la determinación del crédito y del superávit siempre vamos a utilizar o solo vamos a utilizar los dividendos ya pagados. ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿cómo me queda la operación? Los 57,000 de capital más los 38,000 de ganancias no distribuidas más, porque es ganancia, los $65,000 de resultado del ejercicio de la subsidiaria menos los dividendos pagados y me da el valor en libros de la inversión. Quiere decir que mi inversión tiene un costo actualmente de $156,353. Eso es lo que vale contablemente mi inversión como matriz. ¿Estamos claros acá? ¿Qué es lo que me interesa? Por eso el cálculo no lo hacemos acá en la minoría. Lo podemos hacer para efectos de análisis, pero para efectos de la consolidación no es necesario. ¿Estamos claros acá? Entonces, mi inversión, lo que vale contablemente, son $156,000. ¿Sí? Ahora, nosotros necesitamos hacer el análisis y necesitamos tener el dato de la inversión en acciones de la matriz en la compañía subsidiaria, que es el dato que nosotros pagamos, ¿sí? Por esas acciones o por ese 60% de acciones. ¿Estamos claros acá? Ese dato lo encontramos en el estado de situación financiera y lo tenemos acá. Cuenta 25. Inversión en acciones de compañía Boni. Nosotros pagamos $317,531 por ese 60%. ¿Ven la variación? Entonces traemos ese dato y tenemos que lo que costaba realmente ese 60% son $156,000. ¿Sí? Y nosotros pagamos $317,000. Y eso nos da una diferencia. Si nosotros restamos los 317 menos los 156, nos da una variación de $161,000. ¿Sí? Aquí yo tomé primero el dato de la inversión y le resté el valor en libros, porque este dato es mayor y necesitamos que este dato nos dé positivo. Si el valor en libros hubiera sido mayor, entonces primero tomo el dato del valor en libros y le resto el valor de la inversión. ¿Estamos claros acá? Para que este dato no nos dé en negativo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el análisis acá? Yo pagué más de lo que realmente valen esas acciones, ¿sí? Estoy pagando $300,000, estoy pagando $160,000 de más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay varias situaciones que pueden ser subjetivas, pero una situación es el tema de la credibilidad y la marca a la que nosotros nos estamos adhiriendo comprando ese porcentaje de participación. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que posiblemente la compañía Boni es una empresa que ya tiene un prestigio, ya tiene un recorrido, ya tiene clientes que se han ganado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su valor en el mercado puede incrementar. Y el valor en el mercado de las acciones no significa... el valor en el mercado puede ser mucho mayor del valor real de las acciones, ¿sí? Pasa con las empresas grandes, Apple, Coca-Cola, entre otras, ¿sí? Entonces, yo estoy pagando esos $317,000. ¿Por qué? Porque me estoy adhiriendo a una empresa que ya tiene un prestigio, que ya tiene una marca establecida, ¿sí? Ya tiene un mercado, ya tiene ciertos clientes, ya tiene cierto nivel de ingresos, entre otros. Ya tiene cierto nivel de logística, cierto nivel de calidad en sus servicios o en sus productos. Entonces, eso es parte o lo que incrementa el valor de las acciones también.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí me vendieron las acciones sobre su valor nominal. ¿Sí? Me las vendieron sobre la par. ¿Estamos claros acá? Entonces, cuando aquí están los criterios. Aquí está. Cuando el valor en libros es mayor a la inversión, vamos a tener un superávit por consolidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos ganando, ahí sí sería una ganancia como tal, una ganancia de capital para nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos pagando menos de lo que vale realmente esas acciones. ¿Sí? Estaríamos pagando por debajo del valor nominal de esas acciones. ¿Van conmigo acá? Entonces el superávit es una cuenta que va en la sección del patrimonio y es una cuenta de ganancias de capital. ¿Estamos claros acá? Entonces, si mi valor en libros es mayor a la inversión, ¿sí? A esta cuenta, vamos a tener un superávit por consolidación. Pero nuestro caso es el siguiente: nuestra inversión es mayor al valor en libros, entonces por lo tanto es crédito mercantil por consolidación. ¿Estamos claros acá? Y el crédito mercantil implica que la marca, implica la marca, implica que ya están posicionados en el mercado, ¿sí? Ya tienen clientela, ya tienen cierto nivel de facturación, entre otros aspectos. El negocio puede ser muy escalable, se puede replicar en varios países, entre otros. ¿Estamos claros acá? Eso es crédito mercantil. ¿Dudas? ¿Dudas con la determinación del crédito o superávit? En este caso tenemos crédito mercantil por consolidación. ¿Por qué? Porque la inversión que hizo la matriz es mayor al valor en libros de lo que realmente valen las acciones. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Ok. Antes de continuar, vamos a regresar a nuestro anexo 3, que en los recargos de los inventarios iniciales también se tiene que hacer una eliminación de las minorías. En el inventario inicial se realiza porque justo viene pasando de el ejercicio, porque fue el inventario final del ejercicio anterior. Entonces quiere decir esto: en el inventario final que eliminamos acá, no se elimina en la minoría, sino que se va a hacer hasta el año siguiente que pase a ser el inventario inicial. ¿Estamos claros ahí? Entonces, la minoría en los inventarios únicamente se va a eliminar en los inventarios finales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la minoría en el inventario inicial, el recargo en el inventario inicial? Lo determinamos únicamente aplicándoselo al recargo del inventario inicial de la compañía matriz. ¿Sí? Entonces, a los $3,000 que nosotros teníamos reportados ahí, le vamos a aplicar el porcentaje de la minoría, que es el 40%. ¿Sí? Entonces, nos da un valor de $1,200 que le corresponden a la minoría. Entonces, aquí está el criterio: que esa cuenta se eliminaba en el estado de ganancias no distribuidas, en la cuenta del recargo del inventario inicial a la matriz, y la minoría también se elimina en esa misma cuenta. Lo único que se va a eliminar ya en el apartado de minoría. Nos venimos aquí al estado de ganancias no distribuidas, ubicamos la cuenta del recargo del inventario inicial a la matriz. Ustedes se dan cuenta, aquí están los $3,000 y acá vean, están los $1,200 de que le corresponden a la minoría. ¿Sí? Y se elimina en el debe
¿sí? Se va a colocar siempre del lado del debe. Y aquí también tienen el comentario con el cálculo que se realizó. ¿Estamos claros aquí? Entonces ahí tendríamos culminado nuestro anexo número 3, que es el recargo de los inventarios iniciales. Algo que pudieran hacer es, si ustedes ya tienen el estado de resultados elaborado, ya tienen el resultado de la compañía subsidiaria, y como ya se tiene ubicada la inversión, la ganancia en la compañía subsidiaria, pudieran hacer este dato antes de hacer la eliminación de los inventarios, del recargo de los inventarios iniciales, y al momento de que hagan la eliminación de todo su anexo A3, de una vez hacen la eliminación de la minoría. ¿Sí? Aquí yo lo estoy haciendo hasta acá porque esto me sirve para explicarles el cuadro de la determinación del crédito o del superávit. ¿Sí? Pero esta fórmula se podría hacer antes. Media vez ya tengamos los datos. Si yo no tuviera estos datos, yo tengo que ver las otras fórmulas, qué información me piden, y ver si el enunciado me da esa información para aplicar esa fórmula. Esta es la más común para aplicar el método de participación. ¿Dudas con el crédito y el superávit? ¿Dudas con la eliminación de la minoría del anexo 3? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer las eliminaciones del anexo número 5. ¿Sí? Entonces, el capital en acciones. ¿Qué nos dice el capital en acciones? El capital en acciones nos dice, se elimina en el estado de situación financiera. ¿Sí? ESF, eso es lo que significa, estado de situación financiera. En la cuenta de capital en acciones. En la eliminación es su naturaleza contraria y en la minoría es en su naturaleza normal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la eliminación del capital en acciones tanto de la matriz como de la minoría. Aquí sí ya empezamos a tocar el tema de la minoría. Entonces vamos a ubicar la cuenta de capital en acciones, que es la cuenta número 34, si ustedes se dan cuenta acá. La cuenta de capital en acciones tiene saldo acreedor y por lo general se clasifica del lado del haber, porque es una cuenta de patrimonio. ¿Estamos bien ahí? Pero en la eliminación, sí, necesitamos un efecto de disminución. Por lo tanto, lo tenemos que colocar en su naturaleza contraria. Por eso, las eliminaciones, recuerden que son de la matriz. Y las columnas de las minorías tienen su propia sección. Entonces, los 57,000, que son del 60% que le corresponde a la matriz, los colocamos del lado del debe en la columna de las eliminaciones. Entonces colocamos los 57,000, le colocamos un número de anexo y está en su lado contrario para que nos haga ese efecto de disminución. Y la minoría la vamos a colocar del lado del haber. Le colocamos, extraemos el dato, los $38,000, y colocamos un número de anexo. Entonces aquí tendríamos la eliminación del capital en acciones, tanto de la matriz como de la minoría. ¿Vamos bien acá? ¿Dudas con esta eliminación? ¿Estamos claros? Y si ustedes ven en el efecto, es que únicamente queda el valor del capital de la compañía matriz. Vean. Quedan 1,008,000. 1,008,000. ¿Por qué? Porque únicamente este efecto es para reportar el movimiento tanto de la matriz en su porcentaje de participación, de la subsidiaria como de la minoría. ¿Sí?
Vamos con la siguiente eliminación. Si hay dudas, por favor, pueden hacerlas. Ahora vamos a eliminar las ganancias no distribuidas en su saldo inicial. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Nos dice, las ganancias no distribuidas se eliminan en el estado de ganancias no distribuidas, en la cuenta de saldo inicial de ganancias no distribuidas de la subsidiaria y también en la minoría. En las eliminaciones es en su naturaleza contraria y en la minoría en su naturaleza normal. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Vamos a tomar el dato de los $38,750. Nos vamos a ir a nuestra hoja de trabajo, al estado de ganancias no distribuidas. Ubicamos la cuenta del saldo inicial de la subsidiaria y ahí vamos a hacer la eliminación del 60%, anexo A5, y del 40% que le corresponde a la minoría. Entonces, si ustedes ven, su naturaleza es acreedora. Entonces, en la eliminación, según el criterio, lo coloco en su naturaleza contraria. Entonces, aquí está del lado del debe. Y en la minoría lo coloco en su lado normal, en la naturaleza que le corresponde, que es el lado del haber. ¿Sí? Y ahí me hace el efecto de eliminación. Si ustedes se dan cuenta, me elimina por completo el valor de las ganancias no distribuidas de la subsidiaria. ¿Ven? Porque este dato es de la subsidiaria, ¿sí? Solo es para efectos de registrar el movimiento de la subsidiaria en la compañía matriz. ¿Dudas con esta eliminación? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Luego, resultados del ejercicio. ¿Qué nos dice el criterio? Esta cuenta no se elimina o no se traslada. ¿Sí? Estas cuentas tienen otro tipo de movimientos. El resultado del ejercicio no se toca, sino que con los saldos parciales de las eliminaciones y de la minoría es que nosotros vamos a determinar ahí el resultado final del ejercicio. Pero con este anexo no se toca el resultado del ejercicio. ¿Estamos claros? Vamos con la siguiente eliminación, que son los dividendos pagados. Los dividendos pagados, ¿qué nos dice el criterio? Nos dice que se elimina en el estado de ganancias no distribuidas, en la cuenta de dividendos pagados. En la eliminación es en su naturaleza contraria y en la minoría es en su naturaleza normal. Entonces vamos al estado de ganancias no distribuidas, ubicamos la cuenta de dividendos pagados, ven ahí, su naturaleza es deudora, por lo tanto en la eliminación del 60% yo lo voy a colocar del lado del haber y en la minoría sí lo voy a colocar del lado del debe, en la naturaleza que le corresponde. ¿Estamos claros? ¿Dudas con esta eliminación? Y aquí ya me tiene el efecto de la eliminación de las subsidiarias. Si se dan cuenta, solo me considera el valor de la matriz. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos con la siguiente eliminación. El valor en libros. Esta cuenta del valor en libros se elimina en el estado de situación financiera en la cuenta de inversión en acciones de la compañía matriz. Entonces vamos a ubicar la cuenta de inversión en acciones en el estado de situación financiera. Está acá la cuenta 25, inversión en acciones de la compañía matriz. Y como únicamente es eliminación, porque aquí si no nos interesa el tema de la minoría, lo colocamos en su naturaleza contraria.
¿sí? Acá están los $156,000. Colocamos el número del anexo y aquí ya nos hace la operación correspondiente. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? Y ahí ya tendríamos las eliminaciones del anexo número 5. ¿Dudas con las eliminaciones del anexo número 5? ¿Estamos claros con el anexo número 5? Sí, gracias, Rosa. ¿Los demás estamos claros? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja acá? Que en el ejercicio que yo les trasladé, ustedes tienen los criterios acá. ¿Sí? Para que no nos hagamos tantas bolas. ¿Por qué? Porque las eliminaciones, si ustedes se dan cuenta, para eliminar lo colocamos en su naturaleza contraria. Pero en la minoría sí tenemos que respetar la naturaleza de las cuentas. Pero cuando nosotros hacemos, si ustedes verifican la fórmula que va en su ejercicio, la minoría tiene un efecto contrario, a pesar de que se coloca en la naturaleza que le corresponde, ¿verdad? Entonces eso es lo complejo de estas eliminaciones, ¿verdad? A pesar de que la minoría se coloca en la naturaleza normal, cuando se hace la fórmula, su naturaleza se revierte. Entonces no se suma cuando se tiene que sumar, sino que se debe de restar. ¿Me explico? Entonces eso es lo complejo de estas eliminaciones, por eso es lo importante que les quede bastante claro. Ventaja, ya tienen las fórmulas aplicadas acá, solo es de que las analicen bien. ¿Por qué está sumando? ¿Por qué está restando? Entre otros. ¿Estamos claros acá con la eliminación del anexo número 5? ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Ok. Está todo claro entonces. Fácil, ¿verdad? Ok, si está todo claro con el anexo número 5, pasamos al anexo número 6, que es el cálculo de la minoría. En nuestro anexo número 6, ¿qué información necesitamos? Necesitamos el resultado del ejercicio de la compañía subsidiaria, que son los 109.500. ¿Sabemos de dónde sale ese dato? ¿Identificamos de dónde sale ese dato? Lo puedo traer directamente de acá del anexo número 5. ¿Sí? O lo puedo traer directamente de acá, de las ganancias no distribuidas, o de acá del estado de resultados. Necesitamos el recargo del inventario inicial de la subsidiaria y el recargo del inventario final de la compañía matriz. Entonces, ¿de dónde saco esta información? El recargo del inventario inicial de la subsidiaria yo lo tengo acá en un anexo. En el anexo número 3, que está acá. Son los $2,880. Ese es el dato que necesito acá. Y el recargo del inventario final de la compañía matriz. Que son los $3,712. ¿Ven? Hago la operación que al resultado del ejercicio yo le voy a sumar el recargo del inventario inicial y le voy a restar el recargo del inventario final de la compañía matriz. Eso me da un valor de $108,712,32. ¿Sí? A ese valor yo le voy a aplicar el porcentaje de los accionistas minoritarios. Y ese me va a dar como resultado, o lo podemos hacer directamente acá, el 40% si quieren, los $43,484.93, que son lo que corresponde a la minoría como tal. ¿Sí?
minoría como resultado del ejercicio. Entonces, esa eliminación la vamos a hacer. Dice, se coloca en el estado de resultados en la columna del haber de la minoría. Vamos a ir acá. Y se coloca acá. Es este dato. Lo vamos a poner de un color gris para que ustedes lo identifiquen. Y aquí está anexo número 6. Y ese dato no se elimina en ningún otro lado, pero sí se traslada. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, prácticamente tendríamos cubiertas las eliminaciones del estado de resultados. Únicamente nos faltaría esta eliminación que la vamos a explicar más adelante. ¿Estamos claros la determinación de la minoría y dónde se elimina? Ok. Luego pasamos al anexo número 7, que es la determinación de los bonos en la compañía matriz. ¿Qué datos nos solicita acá? Necesitamos el dato de los bonos adquiridos de la matriz, que aquí en el comentario les puse que sería la cuenta por pagar de la matriz. Entonces, ¿de dónde extraemos esos 240,000? Vamos a nuestra hoja de trabajo. Buscamos la cuenta de bonos. Aquí está. Cuenta 31, bonos por pagar. Ese es el dato que vamos a extraer acá. Se los voy a colocar acá entre paréntesis. Bonos por pagar. ¿Sí? El dato de la matriz. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el enunciado? Con relación a los bonos. Los inventarios finales ya los eliminamos. Ustedes vayan marcando también, por favor, los datos. Aquí está, el punto número 8. ¿Qué nos dice? De los bonos emitidos por la matriz, la subsidiaria adquirió el 35%. Recuerden que cuando nosotros emitimos bonos, ¿se recuerdan de esa explicación? No es una cuenta de activo para nosotros, sino que para nosotros, cuando nosotros emitimos bonos, va a representar una obligación de pago con un tercero. ¿Por qué? Porque la emisión de bonos nosotros la hacemos cuando nosotros necesitamos financiamiento. Necesitamos dinero para poder operar. Entonces, una estrategia de las sociedades anónimas, ojo acá, sociedades anónimas que cotizan en bolsa o que tienen estos procesos de consolidación, pueden emitir títulos, valores, que son los bonos, para que los compren X personas o empresas como inversión para ellos, y nosotros ofrecemos algún porcentaje de utilidad para esas personas que nos compren los bonos. ¿Por qué? Porque nosotros, con las ventas que vayamos realizando y con ese capital de trabajo que vamos a ir invirtiendo para poder seguir operando y obtener mejores resultados, nosotros les vamos a decir, ok, nosotros emitimos cierta cantidad de bonos, pero están emitidos a un año de plazo, por ejemplo. Entonces son bonos a corto plazo o son bonos a 10 años, por ejemplo. Entonces, durante esos 10 años yo les voy a pagar un 3%, ¿sí?, de intereses cada 3 meses o cada 4 meses. O al año yo les voy a pagar un 6% de intereses anuales. ¿Me explico? Entonces, ahí las personas ya lo ven como una inversión. Entonces, ok, un bono me cuesta 10,000 quetzales o $10,000. Ok, yo pago el bono, pero cada año yo voy a recibir 6% sobre ese dato. ¿Sí? Entonces yo voy a ir generando un 6% cada año hasta que se venza el plazo y yo recupere mi inversión. Porque aparte de pagar ese porcentaje de interés, tenemos que pagar la inversión que hicieron del bono. Entonces son los $10,000 más todo el tiempo del intereses que se fueron pagando. ¿Me explico? Que es una forma que utilizan algunas empresas para poder financiarse. ¿Estamos claros acá? Entonces, por eso se utiliza la cuenta de bonos por pagar.
porque esa fue la emisión de bonos que hizo la matriz. Entonces, de la emisión de bonos, nos dice el enunciado, de la emisión de bonos por la matriz, la subsidiaria compró el 35%. ¿Qué quiere decir? Que de los bonos que nosotros emitimos, la subsidiaria nos compró el 35% de esos bonos. Por lo tanto, nosotros le tenemos que pagar en algún tiempo determinado esos bonos más los intereses que esos bonos le vayan generando en ese periodo que se haya acordado. Acá no nos da esta información porque no la estamos trabajando en este momento, sino que únicamente vamos a trabajar la eliminación de los bonos de la matriz. ¿Por qué? Porque es una compañía, es una operación entre compañías. Entonces recuerden que toda transacción entre compañías debe eliminarse. ¿Estamos claros acá? Entonces, los 240,000 son de la cuenta de bonos por pagar. Ustedes lo pueden ver acá. Luego nos pide inversión en bonos de la compañía matriz, que es el dato de la subsidiaria. Eso lo sacamos del enunciado. Vamos a ver si lo tenemos acá. Vamos a ver. El enunciado en la columna C20. Aquí está. La inversión en bonos de la compañía, que son los 921,600 quetzales. Aquí están quetzales. Y lo tenemos que convertir a dólares. Nosotros tenemos el dato acá. Vamos a ver, inversión en bonos, compañía matriz, que está acá. 101,376 dólares. Ya sea que ustedes traigan el dato de la hoja de conversión o de la hoja de consolidación de la cuenta de inversión en bonos y a matriz, o que como está acá, ustedes hagan el proceso de conversión acá. Les va a dar el mismo resultado. Pero para efectos de que ustedes entiendan cómo se hizo la transacción, les dejé acá el cálculo de la conversión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros tenemos que determinar el porcentaje de bonos que le corresponden a la compañía subsidiaria, porque ese es el valor que nosotros debemos de eliminar. Entonces, ¿qué porcentaje adquirió la subsidiaria de los bonos emitidos por la matriz? Adquirió el 35%. Este dato siempre me lo va a dar el enunciado. Entonces, al yo aplicarle el 35%, podemos colocar así, o con la fórmula, nos da un valor de 84,000 dólares. ¿Sí? Eso quiere decir que ese es el valor que tiene o que le corresponde en dólares a la compañía subsidiaria, porque nos compró el 35% de los bonos. Ok. Y la inversión en bonos que la matriz tiene es de 101,376. O sea, cuando nosotros nos pagan los bonos, ¿sí? Registramos una cuenta por pagar y también registramos una cuenta de inversión, ¿sí? Pero si ustedes ven, la inversión es cuenta de la compañía subsidiaria. Inversión en bonos, esta compañía matriz, es cuenta de la compañía subsidiaria. Entonces, para unos es una obligación y para otros se convierte en un derecho. ¿Me explico? Entonces, en la contabilidad de la compañía matriz está como bonos por pagar. Está registrada la obligación de pago con las personas que me adquirieron los bonos o que me compraron los bonos. Y del lado contrario tenemos la cuenta de inversión, ¿sí? Que para esas empresas o personas que compraron los bonos es una inversión porque van a recuperar su inversión en determinado tiempo y aparte cada cierto tiempo les van a estar pagando los intereses correspondientes a esa inversión. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La compañía subsidiaria tiene en su contabilidad registrado 101,000 dólares. Pero realmente esos bonos, ¿cuánto cuestan? 84,000 dólares. Eso es lo que significa. ¿Sí? La matriz emitió 240,000 dólares en bonos.
el valor real de ese 35% tuvo que haber sido $84,000. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la subsidiaria pagó $101,000. ¿Sí? Pagó más de lo que realmente valían los bonos. Y al igual que las acciones, los bonos se pueden vender bajo la par, a la par y sobre la par. ¿Qué quiere decir eso? Por debajo de su valor nominal, por su valor nominal o sobre su valor nominal. ¿Qué otra forma hay? Descuento sobre bonos, ¿sí? Cuando es por debajo, el valor nominal normal, o una prima sobre bonos, cuando se venden sobre su valor nominal, ¿sí? O por encima del valor nominal. Que eso fue lo que sucedió en este caso. Entonces, la compañía matriz obtuvo una prima de $17,300. O sea que él le vendió por sobre el valor nominal a la subsidiaria. ¿Estamos claros acá? Entonces, este proceso nosotros tenemos que hacer la eliminación correspondiente. Antes de pasar al proceso de eliminaciones, ¿está claro el anexo 7? ¿Dudas sobre el anexo 7? No, licenciado. ¿No? ¿Estamos claros? Porque yo les podría decir, bueno, tomamos los 240,000, le aplicamos el 35% y nos da tal. Pero esto tiene un porqué, ¿sí? Entonces, esto es nuestra labor. Aparte de solo hacer el cálculo, tenemos que analizar por qué se está dando esa situación. Entonces, vamos a proceder con las eliminaciones. No hay dudas, ¿verdad? Entonces, el primer dato lo vamos a eliminar. Nos dice, se elimina en el estado de situación financiera en la cuenta de bonos por pagar. Entonces, vamos a la cuenta de bonos por pagar. Ubicamos la cuenta de bonos por pagar. Tenemos acá en la cuenta 31 y tenemos acá anexo número 7. ¿Sí? Tenemos los $84,000. Los bonos por pagar tienen naturaleza acreedora y como es una eliminación, ¿sí? Aquí no eliminamos minoría. Como es una eliminación, lo colocamos en su naturaleza contraria. Entonces, si se clasifican en el haber, en la eliminación lo vamos a colocar en el debe. ¿Estamos claros acá? Y ahí nos hace la rebaja que nosotros necesitamos. Luego tenemos la eliminación de la inversión. ¿Sí? La inversión para la compañía subsidiaria. Entonces nos dice, se elimina en el estado de situación financiera la totalidad de la inversión. Vamos a la cuenta de inversiones, inversión en bonos de la compañía matriz y vamos a eliminar el 100% de la inversión en bonos. Entonces, la inversión en bonos para la compañía subsidiaria tiene naturaleza deudora. Y como es eliminación, lo colocamos en su naturaleza contraria, que es del lado del haber. ¿Vamos bien acá? Y le colocamos un número de anexo. Ahora, la eliminación de la prima sobre bonos se elimina en el estado de situación financiera en la cuenta de prima sobre bonos por pagar. Vamos, ubicamos la cuenta de prima sobre bonos que está abajo de bonos por pagar y su naturaleza es acreedora. Por lo tanto, la eliminación la hacemos en su naturaleza contraria y la clasificamos en el lado del debe en la columna de eliminaciones. Entonces, si ustedes ven, también eliminamos acá, vean acá, los $101,000. ¿Sí? Entonces, eliminamos la totalidad de la inversión en bonos, porque esa es inversión de la subsidiaria, entonces no debe figurar en la contabilidad de la matriz como tal. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo la obligación de pagar. Adicionalmente, es una cuenta entre compañías. Entonces, como la matriz tiene en su poder el 60%, al igual que en el tema de agencias y sucursales, es como que si yo me pasara 100 quetzales de una bolsa a otra. ¿Sí? Porque parte de esa inversión también le corresponde a la matriz. Entonces, por eso se debe de eliminar. Para que no tenga injerencia en los saldos consolidados. ¿Me explico? Aquí lo que correspondería es hacer un análisis o un informe de precios de transferencia.
¿verdad? Ese es otro tema totalmente aparte. Había que analizar comparables y otro tipo de indicadores que piden ahí, el nivel de la tasa impositiva, entre otros, y reportar todas las transacciones que se realizaron entre compañías. ¿Estamos claros con la eliminación de los bonos? ¿Dudas con la eliminación de los bonos? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Vamos en buen tiempo. Entonces, si tienen dudas, por favor. Sí, ¿quién no me había hablado? Ah, dígame, Gerson, ¿verdad? Sí, perdone, es que Solo si me podría hablar un poquito más fuerte porque se le escucha muy alejado. Sí, con gusto. Tenía una duda. ¿Ah? No creo que no puse atención, pero ¿en qué momento sí hacemos las eliminaciones de las minorías? Solo eso quería preguntar. Ok. Gracias. Acá están muy marcadas las eliminaciones de la minoría. ¿En cuándo o a qué cuentas le vamos a eliminar minoría? Vamos a eliminar minoría en el estado de resultados, en la cuenta de resultados. Aquí tiene su propio apartado, perdón, su columna de minoría. ¿Sí? Le vamos a eliminar minoría a los saldos iniciales de las ganancias no distribuidas de la subsidiaria. Si quieren, vayan anotando. Le vamos a eliminar minoría al recargo en los inventarios iniciales, de la matriz en el estado de ganancias no distribuidas. Vamos a hacer eliminación de minoría a los dividendos pagados en el estado de ganancias no distribuidas. Y vamos a hacer eliminación de minoría en la cuenta de capital en acciones del estado de situación financiera y en la cuenta de pérdida en conversión. Pero este es un cálculo aparte. ¿Sí? En esas cuentas es donde vamos a eliminar minoría. ¿Por qué en esas cuentas? Porque esas cuentas tienen una injerencia directa con los accionistas minoritarios. ¿Por qué? Porque involucran ventas, involucran utilidades. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esas eliminaciones para eliminar ese efecto de utilidad tanto en la matriz como en la subsidiaria. No sé si estamos claros, Gerson. Sí, muchas gracias. Ok. Ustedes ven aquí otros datos que también están, pero eso significa que son traslados de información, no son eliminaciones como tal, a pesar de que sí se consideran para el cálculo de los valores consolidados, ¿sí? Pero no son eliminaciones como tal, sino que solo es traslado de información. Eso se los voy a explicar ahorita que terminemos. ¿Dudas? Acá con el anexo número 7 terminamos el tema de eliminaciones como tal con anexos. ¿Sí? Ahora, viene un tema que yo les había indicado al inicio, que hay unas eliminaciones que se tienen que hacer sí o sí por default. Entonces, ya sea que ustedes inicien con esas eliminaciones porque son las más sencillas, porque sí o sí se tienen que eliminar, y no hay un cálculo como tal, sino que se tienen que eliminar porque corresponde eliminarlas. Pero también lo pueden dejar plasmado en un anexo. ¿Sí? ¿Qué diferentes escenarios podemos tener? Que al hacer anexo yo puedo perder algunos segundos para elaborar ese anexo por dejarlo plasmado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que las eliminaciones por default pues las hagan de una vez en la hoja de trabajo sin necesidad de hacer anexo para no perder. Usted diga, pero son unos segundos. Sí, pero esos segundos
si ustedes los van sumando, se puede volver minutos, ¿verdad? Y eso no nos conviene al momento de la evaluación, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que estar muy concentrados al momento de estar haciendo el examen, porque es verdad, los nervios pueden traicionar y demás, pero si ustedes lo practican y repasan este ejercicio, van a ver que se les va a facilitar. ¿Por qué? Porque acá sí tiene su grado de complejidad, pero lo que más tiene es que es muy laborioso, porque es mucho más largo de elaborar. Ustedes se han dado cuenta. ¿Estamos ahí? Entonces, cualquier tiempo que yo me pueda ahorrar, pues lo debo de aprovechar para poder avanzar. ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿cuáles eliminaciones se hacen por default? La cuenta de ganancias en compañía subsidiaria. Esa es una eliminación que se debe de hacer por default, porque la ganancia en la compañía subsidiaria no la debo de reportar en mi información consolidada debido a que es una transacción entre compañías. ¿Estamos claros? Entonces, si es pérdida, obviamente en la matriz estaría del lado del debe y en la eliminación la tendríamos que poner del lado del haber. Acá también influye en el resultado del ejercicio el tema de la eliminación de la minoría. Porque si nosotros tenemos pérdida, ¿sí? Entonces la minoría no va clasificada del lado del haber, sino que va del lado del debe. Y todas las otras cuentas donde veníamos respetando la naturaleza en las minorías también cambian de naturaleza cuando es pérdida, ¿sí? Ese es un efecto que tiene cuando nosotros reportamos pérdida en subsidiaria o tenemos pérdida en el resultado del ejercicio. ¿Estamos claros acá? La cuenta de ganancias en compañía subsidiaria es una eliminación por default. Como se me tenía otra palabra. Una eliminación automática. ¿Sí? Entonces automáticamente se debe de eliminar. ¿Estamos claros acá? ¿Qué otra eliminación por default tenemos? La cuenta de remesas a compañía subsidiaria. Es una transacción entre compañías. El enunciado no nos da información, por eso más información si hubo alguna transacción o por ejemplo el 15% de las remesas ya fueron pagadas o cosas así. Entonces ahí tenemos que hacer una operación y un análisis. Pero como no nos da mayor información, al ser una operación entre compañías, se debe de eliminar al 100%. ¿Me explico? Entonces aquí cualquier cuenta que me indique una transacción entre compañías debe de eliminarse. ¿Estamos claros acá? ¿Qué otra cuenta tenemos aquí de eliminación por default? El anticipo de matriz. Es una cuenta, una transacción entre compañías, por lo tanto debe de eliminarse. Esas serían las 3 eliminaciones por default que tendríamos acá. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok. Adicionalmente, hay otras eliminaciones que son las que están marcadas en color verde. ¿Sí? Que esas eliminaciones no se le hicieron anexos. ¿Podrían hacérseles anexos? Claro que sí. Porque hay una operación de por medio, pero es una operación bastante simple. Por eso no les hice anexo acá. Si ustedes se dan cuenta, los anexos están identificados con una A y el número del anexo. ¿Sí? Las eliminaciones por default están identificadas con la palabra def. No les podría poner una A de automático porque se podrían confundir con un anexo. Entonces, según la nomenclatura que tenemos acá, la E significa enunciado y le va seguido del número de ítem del enunciado que le corresponde. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las eliminaciones del enunciado. Primero tenemos la eliminación de los documentos por cobrar. ¿Qué tiene el tema de documentos por cobrar? Vamos al enunciado.
Ok. ¿Qué me dice el enunciado de los documentos por pagar? Aquí en el ítem A4 nos dice, se tiene pendiente de cobro documentos. El 20% de las ventas entre compañías. ¿Cuáles fueron las ventas entre compañías? Estas, de $40,000. Entonces, vamos a nuestro enunciado, ubicamos la cuenta de documentos por cobrar, que es transacción entre compañías. Y vamos a hacer la siguiente operación. A los $40,000 le vamos a aplicar el 20%. ¿Por qué? Porque nos dice que se tiene pendiente de cobros documentos, ¿verdad? Ahí identificamos la cuenta de documentos por cobrar. Pero nos dice que de esos documentos por cobrar, el 20% de eso es ventas entre compañías. ¿Sí? Entonces, de esos $40,000, un 20% se firmaron documentos de transacción entre compañías. Entonces, debemos de hacer eliminación. ¿Por qué? Porque conlleva una transacción entre compañías. Si el enunciado no nos dijera nada correspondiente a eso, entonces no hacemos eliminación de documentos por cobrar, porque sería documentos por cobrar de la subsidiaria con sus clientes y de la matriz con sus propios clientes. ¿Me explico? Pero aquí hay documentos que se firmaron entre compañías. ¿Estamos claros acá? ¿Me comprendieron acá? ¿Me di a entender? Entonces, a los $40,000 yo le aplico el 20% y eso es lo que yo voy a eliminar. Y también lo voy a eliminar en documentos por pagar. ¿Sí? Vean, lo tenemos acá, E4, E4. 8,000. Y aquí les tengo el dato. Las ventas y compras entre compañías fueron de $40,000 según el enunciado. Aquí les tengo el cálculo. Los $40,000 por el 20% nos da $8,000. Dice el 20% corresponde a documentos por cobrar por las ventas entre compañías. Ok, pero no solo hay ventas, sino que ahí se dio una operación de venta con documento por cobrar y se dio la operación de que en mi contabilidad también voy a tener documentos por pagar. ¿Me explico? Entonces, tanto la matriz como la subsidiaria tienen documentos por cobrar y documentos por pagar que les corresponden unas a otras, ¿sí? O entre sí. Por lo tanto, esa eliminación también la tengo que hacer en las cuentas por pagar. O, perdón, en documentos por pagar porque son documentos. ¿Estamos claros acá? Entonces elimino los 8,000 en documentos por pagar y elimino los 8,000 en documentos por cobrar. Por ser transacción entre compañías. También en el enunciado me puede decir cierto valor es para documentos por cobrar y cierto valor es para documentos por pagar. Me lo puede decir el enunciado. En este caso no me lo dice, entonces asumimos que es el 20% para ambas cuentas. Si ustedes ven el enunciado, no les habla de cuentas de documentos por pagar. ¿Sí? Eso es parte del análisis. Entonces, si hay documentos por cobrar, por ende, van a tener registrado documentos por pagar también. ¿Verdad? Porque digamos, yo soy la matriz y ustedes la subsidiaria. Ok, yo les vendí alguna mercadería, algún equipo y me firmaron un documento. Entonces, yo en mi contabilidad lo registro como documento por cobrar. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo lo van a registrar en su contabilidad? Como un documento por pagar. ¿Entendimos ahí? Por eso es que se eliminan las dos cuentas. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Gracias, Rosa. ¿Los demás? ¿Estamos claros? Me preocupa tanto silencio. Por favor, si hay algo que no han entendido, ese es el momento o el espacio que tenemos para poder explicarlo. Pero si ustedes no me preguntan, yo no voy a saber en qué tienen dudas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien?
El examen lo vamos a realizar el sábado 16. No sé si usted estuvo en la clase pasada, Dinora. O si hay compañeros que no estuvieron en la clase pasada. Que en la clase pasada, pues comentamos con los compañeros, ¿no? El proceso que íbamos a llevar a cabo. Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros lo vamos a hacer el 16. Ok, ¿dudas? Continuamos. Son las 2:25. Vamos a ir un poquito más rápido para poder finalizar. La siguiente eliminación es la del enunciado 7. ¿Sí? ¿Qué nos dice el enunciado 7? Dice, los documentos por cobrar descontados, el 15% es operación entre compañías. Ok, perfecto. Entonces vamos a nuestra hoja de trabajo. Bueno, vamos a marcarlo para saber que ya lo trabajamos. Eso es muy importante. Una marquita. Si ustedes tienen la posibilidad de imprimir el enunciado e ir marcando con lápiz o bolígrafo o resaltador lo que ya van trabajando, eso es un puntazo. Porque les ahorra tiempo de estar cambiando entre pantallas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo 2 pantallas. Entonces en una puedo poner el enunciado y en otra puedo poner la hoja de trabajo, ¿verdad? Para no estar perdiendo tiempo en estar cambiando entre pantallas. Porque aunque ustedes pueden no creerme, pero se pierde tiempo en estar cambiando entre pantallas. Entonces, ese podría ser un puntazo si ustedes lo pueden imprimir. Ok. Entonces, nos dice que el 15% de los documentos por cobrar descontados, que lo tenemos acá en la hoja en la cuenta número 33, dice que el 15% es operación entre compañías. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo vamos a hacer la operación? A los $125,000 de documentos por cobrar descontados, nos dice, según el enunciado, el 15% de los documentos descontados es operación entre compañías. Ahí está la operación, 125,000 por el 15% nos da el valor de $18,750. Y nos dice que también se eliminan documentos por pagar. Entonces, recordemos que ¿qué son los documentos descontados? Los documentos descontados, ¿sí? Digamos que sigamos la línea del ejemplo que les di. Ustedes me firmaron documentos a mí porque yo les vendí algún equipo o algún producto. ¿Van conmigo acá? Entonces, estamos en ese contexto. Yo soy la matriz, ustedes la subsidiaria, yo les vendí algo, me firmaron un documento, entonces yo tengo un documento por cobrar. Ok. Pero como yo les di un plazo, por ejemplo, de 6 meses para pagar, o de 1 año para pagármelo, por ejemplo, pero yo necesito ese dinero en su totalidad, pero no se los puedo cobrar de una vez, porque nosotros tenemos un plazo establecido. Ustedes me lo van a ir pagando mensualmente, digamos, o cada 3 meses durante 1 año. ¿Ya? Entonces, como yo necesito dinero, yo puedo ir con ese documento al banco y negociarlo con el banco. Le puedo decir al banco, miren, yo tengo este documento que es por $10,000. ¿Cuánto me dan? ¿Sí? Entonces el banco no me va a dar los $10,000. ¿Por qué? Porque el banco necesita ganar en esa negociación. Entonces me dicen, ok, nosotros no le podemos dar 10,000, le damos 8,000. Entonces ahí yo tengo que decidir si yo decido, bueno, negocio con el banco, deme 9,000. El banco me acepta, me da $9,000, yo pierdo 1,000. Y el banco va a ganar $1,000 de comisión. ¿Me explico? Entonces, ustedes ya no me pagan a mí, sino que le pagan al banco. Pero yo voy a fungir de intermediario. ¿Por qué? Porque ustedes no se han enterado que yo negocié ese dinero con el banco. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Sino que yo lo negocié porque yo tuve la necesidad de ese capital antes de que se cumpliera el plazo y que ustedes me terminaran de pagar. ¿Me explico?
¿Estamos claros acá? ¿Entendimos el ejemplo? Entonces, así es como funciona el documento descontado. Por lo tanto, también lo tenemos que eliminar de documentos por pagar por el tema de que como es un documento por cobrar, la otra empresa lo tiene registrado como un documento por pagar también. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá con la explicación? ¿Dudas? Entonces lo elimino acá. Los 125,000 por el 15% me da 18,750. Y lo elimino también acá en su naturaleza contraria. En los documentos por pagar. El 15%. Los 18,750 dólares. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok. Entonces, aquí estaríamos terminando con las eliminaciones tanto de anexos, eliminaciones automáticas o por default y las eliminaciones que podemos trabajar directamente con el enunciado. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok, entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos completas nuestras hojas. Vamos a proceder a totalizar. Entonces, hacemos las sumatorias. Si se dan cuenta ustedes acá, las sumatorias o los totales de las columnas de eliminaciones y de la minoría están al nivel del resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque esos totales se consideran en la fórmula para determinar la pérdida o ganancia. ¿Sí? Entonces, algo importante también. Acá la minoría está en el haber porque nosotros tenemos una ganancia en el ejercicio. ¿Sí? De la subsidiaria. Si en la subsidiaria nos diera pérdida, la minoría tendría que pasar al lado del debe. Si ustedes ven en el estado consolidado, la minoría está en su lado contrario a como está registrado. Entonces, acá está en el haber, al estado consolidado pasa del lado del debe. Si aquí está en el debe, al estado consolidado pasa del lado del haber. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces totalizamos acá las eliminaciones. Acá me dan un valor de 112,000 dólares y de 45,000 dólares. Acá no necesariamente me tienen que cuadrar. ¿Sí? Acá no me van a cuadrar. Ni en el estado de ganancias no distribuidas. Sino que yo tengo que cuadrar hasta el estado de situación financiera. Otro dato importante. La minoría nunca me va a cuadrar. ¿Sí? Entonces, si la minoría al final no les cuadra, no se preocupen. Ustedes se van a dar cuenta si cuadran o no en las últimas dos columnas. ¿Sí? Y en el estado financiero también. En los estados financieros, perdón. Entonces, las columnas de la minoría no cuadran. ¿Estamos claros acá? Las eliminaciones sí nos deben cuadrar, pero hay que hacer una operación para poder realizar el cuadre de las eliminaciones. Ok. Entonces aquí yo ya tengo totalizado mis eliminaciones y también tengo totalizadas las columnas de la minoría. Entonces, voy a mi estado de ganancias no distribuidas y si ustedes ven, hay valores que tienen una letra T. ¿Qué significa esa letra T? Significa traslado o totales. Entonces, ¿qué significa? Los totales de eliminaciones y de la minoría yo los voy a trasladar a la cuenta de resultados del ejercicio del estado de ganancias no distribuidas. Vean, estoy jalando el resultado. ¿Sí? Para aplicar acá fórmula. ¿Estamos claros acá? Si ustedes ven, yo puedo decir aquí que va bien mi resultado del ejercicio porque para determinar el saldo final consolidado
de las ganancias no distribuidas está en la fórmula y me cuadra. No lo tuve que hacer por diferencia como lo hicimos acá. ¿Se recuerdan que acá lo hicimos por variación? Hicimos una operación para determinar el saldo. Acá no. Acá directamente con la fórmula se puede determinar. Y si no me cuadra, está mal. Tengo que revisar. ¿Estamos? Entonces, tengo acá. Bueno, miremos acá los saldos. Tengo acá el saldo de las ventas. Vean la fórmula. Las compras. El inventario inicial. El inventario final. Los gastos. Acá en la ganancia en compañía subsidiaria lo tenemos en 0 por la eliminación automática. Tenemos el tema de la minoría. Y tenemos el tema del resultado del ejercicio. ¿Ven? En este caso aquí nos dio pérdida, si no estoy mal. Así. Dice, si el debe es mayor al haber, es pérdida. Si el debe es menor al haber, es ganancia. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá el debe es mayor al haber. Por lo tanto, tenemos una pérdida consolidada. Por eso la tengo en rojo acá. ¿Sí? A pesar de que la subsidiaria tuvo una ganancia, la matriz tuvo una pérdida. Entonces, ¿qué pasa? En la que tuvo ganancia absorbió la pérdida. Pero, ¿qué sucede acá? La ganancia de la subsidiaria, el 100%, no es de la matriz. Entonces, la subsidiaria no puede absorber el 100% de la pérdida de la matriz, sino que le corresponde únicamente de ese resultado el 60%. ¿Y cuál era el 60%? Era $65,000. Y vean, y tenemos una pérdida acá de $42,000. Adicional a otras transacciones que se tuvieron que realizar. Entonces, al final vamos a tener vamos a terminar teniendo una pérdida de $43,000. ¿Estamos claros acá? Que la determinamos con fórmula. Bien, entonces aquí tenemos los totales de nuestras eliminaciones de la minoría y tenemos cuadrado nuestro estado consolidado. Entonces vamos de una vez cerrando. Entonces el estado de resultados ya lo tenemos cerrado. Vamos al estado de ganancias no distribuidas. Tenemos acá el saldo inicial de la compañía matriz con su eliminación aplicada. Si se dan cuenta, bajó el valor por la eliminación. El saldo inicial de la compañía subsidiaria fue eliminado en su totalidad. ¿Por qué? Porque no vamos a reportar utilidades de la subsidiaria. Vamos a reportar únicamente las utilidades que obtuvo la matriz. ¿Cómo reportamos las utilidades de la subsidiaria? En las cuentas que tenemos acá. Sí, eso por default nos va a saltar aquí en el resultado de ganancias no distribuidas o en el resultado que obtuvimos consolidado. ¿Sí? Entonces no necesitamos el saldo de ganancias no distribuidas de la subsidiaria. ¿Estamos claros acá? Luego tenemos aquí el recargo en el inventario inicial, que al final tenemos un recargo de 1,800, que no es transacción entre compañías. Tenemos el resultado del ejercicio que lo podemos determinar con la fórmula, ¿sí? Solo que aquí la fórmula cambia. Si ustedes la revisan, aquí cambia la metodología de la fórmula. Y tenemos aquí trasladados los datos o los totales del estado de resultados de la columna de eliminaciones y de la minoría. ¿Estamos claros acá? Ahora bien, si como yo sé que aquí tengo pérdida, entonces la fórmula la voy a aplicar directamente acá. ¿Sí? Si yo tengo ganancia, la fórmula la voy a aplicar directamente en el haber. Esto para que no tenga, que la fórmula no me tome en cuenta otros valores. Luego tenemos el tema de los dividendos ya con sus eliminaciones aplicadas.
Y tenemos la determinación del saldo final de las ganancias no distribuidas, consolidado. ¿Cómo lo determinamos? También utilizando los totales que están a la altura del saldo final de las ganancias no distribuidas. Vean. Van conmigo acá. Si alguien tiene duda, por favor, pueden hacer sus consultas. Entonces, para comprobar que esté bien determinado el saldo, o para corroborar el saldo de las ganancias no distribuidas consolidado, hacemos la sumatoria así como lo hicimos acá. Hacemos la sumatoria del debe, hacemos la sumatoria del haber. En el haber tenemos $476,000 y en el debe tenemos $100,000. Entonces, la diferencia es de 375,500,19. Entonces, por lo tanto, como el haber es mayor al debe, la variación la vamos a colocar en el debe para poder cuadrar. Y si se dan cuenta, nos da lo mismo. Aquí yo hice la comprobación 2 veces. Vean. Y ahí tenemos correcto nuestro saldo de final de ganancias no distribuidas. Y acá podemos cerrar nuestro estado de ganancias no distribuidas. Ya lo tenemos completo. ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Dudas? Ok. Luego, los saldos de las eliminaciones y de la minoría de las ganancias no distribuidas los traslado a la altura de las ganancias no distribuidas en el estado de situación financiera. Vean. ¿Vamos bien acá? Solo discúlpenme un segundito. Gracias, disculpe. Bueno, ¿dudas? ¿Vamos bien? Entonces, esos subtotales o totales los traslado a la altura de las ganancias no distribuidas ya en su saldo final, que me van a servir también para la determinación. Vean, aquí también lo aplicamos con fórmula y nos da el resultado al igual que acá. ¿Sí? Porque yo pudiera hacer el traslado del saldo directo a estos 375,000, los traslado de una vez para acá. Pero, ¿cómo compruebo si está bien mis demás operaciones? Aplicando la fórmula para saber que está bien mi operación. Entonces, hasta aquí vamos bien. Si ustedes ven, estas transacciones no las teníamos, todavía no hemos hablado sobre ellas. ¿Vamos bien acá? Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar nuestras eliminaciones? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cuadrar nuestras eliminaciones? Si ustedes ven acá abajito hice unos subtotales, donde el debe de las eliminaciones me da un total de $356,000 y el haber de $362,000. ¿Sí? Entonces, para cuadrar mis eliminaciones, yo lo voy a tener que hacer por diferencia. Entonces, el subtotal voy a restar haber menos debe y la variación la voy a colocar donde me haga falta. ¿Sí? Entonces, si el debe es mayor, entonces la variación va a tener que ir en el haber. ¿Sí? Esto va a depender también si vamos a tener una pérdida o una ganancia. Entonces, por lo general, cuando es ganancia, el haber va a ser menor y el debe va a ser mayor en algunos casos, ¿verdad? Pero aquí depende también del tema de la inversión, de la cuenta de inversión, depende del saldo final de las ganancias no distribuidas, depende de las eliminaciones de las transacciones entre compañías que estén hechas de manera adecuada o de manera correcta, o por lo menos los cálculos estén bien hechos. Y eso va a determinar en dónde voy a colocar yo la variación para el cuadre de las eliminaciones. ¿Sí? No hay una fórmula como tal. O sea, si es ganancia, va a ir definitivamente en tal lado. No. Aquí hay que ir asegurándonos
de que las eliminaciones que vayamos realizando y las transacciones y operaciones que vayamos nosotros realizando estemos conscientes de que estén correctamente, y al final vamos a ver, porque acá nosotros nos vamos a dar cuenta si está bien o no en las columnas de los estados consolidados o hasta la elaboración de los estados financieros. Si aquí no me cuadran los estados consolidados, muy difícilmente me van a cuadrar los estados financieros. Si me cuadra aquí, puede que me cuadren los estados financieros. Pero acá hay también algunas variaciones. Me pueden cuadrar los estados financieros consolidados, pero no necesariamente van a estar bien porque dependen de los cálculos que yo haya realizado, de cómo haya realizado las eliminaciones y la determinación de la minoría. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que estar seguros de que vayamos trabajando en nuestras eliminaciones, que no nos haya quedado ningún punto del enunciado pendiente de elaborar, que hayamos trabajado todas las eliminaciones por default. Aquí pueden existir más cuentas que puedan tener transacciones directas entre compañías. ¿Sí? Préstamo a la compañía subsidiaria, préstamo por cobrar o préstamo por pagar, etc. ¿Sí? Media vez, sea transacción entre compañías o intercompany, se tiene que eliminar. ¿Estamos claros acá? Entendimos acá el tema de la variación del cuadro de las eliminaciones. Entonces aquí ya me cuadran mis eliminaciones con $362,000. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, en la columna de la minoría hay que hacer una operación. Entonces, a la pérdida en conversión que está en el debe, aquí va a depender también de dónde me surgió a mí la variación para poder cuadrar las eliminaciones. En este caso, como yo la tengo en el debe, se va a sumar a la pérdida en conversión, porque esta variación se puede deber a factores de los diferenciales cambiarios también. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con sistemas contables o con Excel, y ya con sistemas definidos, los sistemas por lo general usan más de 2 decimales. Entonces, al momento de hacer conversiones, van teniendo pequeñas variaciones que cuando se hace una auditoría se puede determinar que las variaciones pueden ser inmateriales. Ya vimos ese término en auditoría 1, ¿sí? Entonces, al determinar el auditor que es un valor inmaterial, entonces puede decir que las transacciones están razonablemente presentadas. Por lo tanto, no tiene un efecto significativo en los estados financieros. Entonces, se presenta adecuadamente. ¿Estamos claros acá? Ahora, si la diferencia la tenemos en el haber, entonces eso se lo vamos a restar a la pérdida en conversión. Ahora, si tenemos ganancia en conversión, fuera diferente porque la ganancia estuviera en el haber. Entonces acá la diferencia se restaría. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que va a ir variando. Dependiendo si tengo pérdida o ganancia en conversión, la diferencia la sumo o la resto. ¿Me explico? Y también depende de dónde yo tenga la diferencia, la sumo o la resto. ¿Estamos? Si yo tuviera ganancia en conversión y la diferencia estuviera en el haber, lo sumo. Porque los dos están en la naturaleza que les corresponde. ¿Me explico? En este caso, ambos están en el debe, por lo tanto, se van a sumar. Y le vamos a aplicar el porcentaje que le corresponde a la minoría, que es el 40%. Entonces, los 31.395 más los 5.860 por el 40% me da un valor de $14.902. Y aplicamos fórmula en los estados consolidados. Y aquí va a mandar el saldo donde yo tenga el valor mayor. Por ejemplo, si ustedes ven acá, ni siquiera sumando los 14.000 con los 5.000 superan el valor de la pérdida en conversión. ¿Sí? Entonces lo que va a determinar en dónde va a ir en los estados consolidados es
donde yo tengo clasificada la pérdida o ganancia en conversión. En este caso, como es pérdida, la vamos a clasificar en el debe, en el estado consolidado. Y si fuera ganancia, iría en el haber. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Solo, disculpenme ustedes, voy a tomar un poquito de agua. La garganta me está matando. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre, porque en el examen no va a haber chance de resolución de dudas. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Ok. No sé, a mí me preocupa tanto silencio de ustedes. Pero voy a confiar. Ok. Entonces, aquí ya tenemos hasta el tema de la pérdida en conversión. Hasta ahí vamos excelentemente bien. Ahora, si ustedes ven, los totales de la minoría están a la altura de la cuenta de la minoría. Porque aquí tenemos que determinar el tema de la minoría que se va a reportar en los estados financieros consolidados. ¿Sí? Entonces, esta minoría, estos 43,000 que están acá, son minoría que corresponde al resultado del ejercicio. ¿Sí? Ya eliminando los recargos correspondientes, tanto del inventario inicial como del inventario final. ¿Sí? Pero esta minoría es la que se va a reportar en los estados consolidados. Entonces, ¿cómo la determino? Únicamente con la variación en de los subtotales o de los totales de las columnas de la minoría. Entonces, en el haber aquí me da 107,000 y en el debe me da $19,000. Entonces, al hacer la operación, los 107,000 menos los 19,000 me da 87,800.14. Entonces, ¿qué me va a determinar a mí dónde voy a colocar la minoría, si en el debe o en el haber? Esto, ¿cuál es mayor? En este caso el haber es mayor, por lo tanto la minoría va a ir en el haber. Si el debe fuera mayor, que se puede dar el caso, pero eso va a depender de acá. Si yo ya la clasifiqué acá porque tuvimos pérdida en el resultado, entonces muy posiblemente acá, o digamos que la experiencia me indica que muy posiblemente si yo lo tengo en el debe, en el estado de resultados, entonces también lo voy a tener que colocar en el debe en los estados consolidados. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Y acá ya podemos hacer la sumatoria de nuestros saldos del estado de situación financiera. Y justamente nos cuadra con 2,044,000 quetzales. Dólares, perdón. ¿Dudas? Aquí estaríamos finalizando nuestra hoja de trabajo. Para la evaluación no les voy a pedir estados financieros. ¿Sí? Ustedes van a tener que, por el tiempo, pues se los puedo mostrar así muy rápidamente. Y tal vez en la clase que ya nos toque de la tercera fase, para dejar por finalizado totalmente el tema, se los puedo ir mostrando un poquito más detenidamente. Podemos tomar unos 15 minutos y ya luego iniciar con los temas ya de la fase número 3. Para que ustedes lo tengan completo. Pero la evaluación va a venir hasta acá. ¿Sí? ¿Qué voy a calificar? Van a ser 15 puntos. El balance de comprobación van a ser 5 puntos. Que esos prácticamente van a estar regalados. O sea, como mínimo ustedes van a tener acceso a 5 puntos. ¿Por qué? Porque aquí es
puramente tema de clasificación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer así? Para que ustedes puedan asegurar 5 puntos. ¿Por qué? Por el tema de la conversión. ¿Sí? Yo confío en que nos haya quedado claro en que si me viene método directo o indirecto, lo vamos a poder aplicar de manera correcta. Y sobre todo, identificar de manera correcta los tipos de cambio. ¿Sí? Recuerden acá que para propiedad planta de equipo vamos a hacer un anexo. A menos de que ya me den toda la información, porque ese también puede ser el caso. ¿Sí? La hoja de conversión, otros 5 puntos. Ahí ya vamos 10. Con que ustedes tengan el balance y la hoja de conversión bien, tenemos 10 puntos asegurados. Otros 5 puntos en la hoja de consolidación, porque yo iba a hacer la distribución de 10 puntos la hoja de consolidación y 5 puntos entre el balance de comprobación y la hoja de conversión. Pero mejor lo hice al revés para que por lo menos tengan ustedes poder asegurar 10 puntos como mínimo. La hoja de consolidación incompleta no me sirve. Si está incompleta, 0. Aunque hayan llegado hasta la minoría, pero no está cuadrado, me faltan traslado de datos aquí, 0. Solo 10 puntos. ¿Sí? Me faltan unos anexos, 0. No logré trasladar todas las cuentas, 0. Hasta que esté cuadrado acá, hasta ahí se van a considerar los 5 puntos. ¿Sí? Ahora, puede estar cuadrado, pero si está cuadrado mal, entonces ahí sí voy a calificar procedimientos. ¿Sí? A los anexos no les doy puntaje porque esos son necesarios para elaborar la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí lo que vale es la hoja de trabajo. Pero los anexos son necesarios. Entonces de ustedes depende terminar la hoja de trabajo. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si terminaron la hoja, pero no les cuadró el estado de situación financiera consolidado o no les cuadraron ninguno? Voy a considerar procedimiento. Voy a revisar anexos. Porque para realmente esto se tiene que calificar por resultado. Si el resultado no da, está malo. ¿Sí? Pero con el afán de apoyarles en el tema de las notas y que ustedes se puedan recuperar o la mayoría se pueda recuperar de la primera fase, que es donde ustedes le tenían que apuntar al puntaje más alto, voy a calificar procedimiento en dado caso no les hayan cuadrado en las columnas de consolidados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las demás eliminaciones, subsidiaria y matriz tienen que estar debidamente cuadradas. La única que no nos va a cuadrar es la de la minoría, pero yo tengo forma de comprobar si está bien cuadrada o no. O sea, si está bien determinada o no. Si ustedes quieren ver también, aquí tienen un anexo para comprobación de la minoría, que es la prueba de la minoría en el estado de situación financiera. Pero esta prueba siempre va a dar una variación. Rara vez, por el tema de los decimales que se manejan en el Excel, por las fórmulas, rara vez nos va a dar un dato exacto. Pero si ustedes la hacen, les voy a dar un margen de hasta 500 quetzales de variación. ¿Sí? O sea que el estado de situación financiera les voy a permitir que no les cuadre por 500 quetzales. Ese es el margen mínimo. Máximo, perdón. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos una variación no material de $48. Porque la minoría que nosotros determinamos es de 87,800. Y aquí están los datos de cómo ustedes la pueden hacer. Este es opcional. ¿Sí? Solo digamos que como si ustedes se quieren asegurar para poder realizar. ¿Cómo se hace?
toman el capital de la subsidiaria, el 100%, acá. Yo los traje de la hoja, pero lo pueden tomar de acá arriba los datos también. La ganancia no distribuida de la subsidiaria saldo final, eso sí lo tomamos de la hoja. El recargo del inventario final de la compañía matriz, eso lo tenemos aquí en un anexo. Eso lo totalizamos, hacemos un subtotal. Eso, el capital se suma, la ganancia no distribuida se suma, el recargo se resta. Nos da un valor de $256,000. A eso le vamos a restar la pérdida en conversión, pero si usted da cuenta este valor es diferente. Entonces vamos a sumar la pérdida en conversión, aquí dice, vean, se suma de la pérdida en conversión con la diferencia determinada en las eliminaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son los $31,300 más los 5,860. Ese es el dato que está acá trasladado. Y la pérdida se resta al subtotal. Si fuera ganancia, se suma. Y nos da un valor de $219,620. A eso le vamos a aplicar el 40% que le corresponde a la minoría. Y nos da los 87,848. Y la minoría que nosotros determinamos en la hoja son 87,814. Entonces vemos aquí una variación de $48. Lo cual no es material porque mi hoja me cuadró. Me cuadró perfecto. Y si nosotros vemos los estados financieros, por ejemplo, acá el estado de resultados me da la pérdida de $43,308. Veamos la hoja. $43,308 con 61. Vean. En el estado de ganancias no distribuidas, me da justamente el saldo final de las ganancias no distribuidas, son los 375,500 con 19. Vean, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Y en el estado de situación financiera, aquí sí me va a variar el cuadre por el tema de la distribución entre activos y pasivos, patrimonios y pasivos, ¿verdad? No me va a cuadrar con los 2 millones, pero sí cuadra, o sí tiene que cuadrar, y nos cuadra con 1,915,893,52. ¿Ven? Y con la minoría reportada. Acá hay otro aspecto importante que se considera que no se trabaja en la hoja como tal, que es el crédito mercantil. Los $161,000 del crédito mercantil, eso únicamente lo determinamos en el anexo. ¿Sí? Pero ese dato se utiliza en el estado de situación financiera. ¿Estamos claros acá? Por ejemplo, el crédito mercantil va acá en el activo. Si fuera superávit, va acá en la sección del patrimonio. Esas son variaciones que debemos de considerar. Ok, ¿dudas? Por ejemplo, acá, después de la prueba, hay un anexo para determinar el costo de ventas en el estado de resultados. Si ustedes se dan cuenta acá, el costo de ventas está como una cuenta, pero se determina, y aquí está la integración del costo de ventas. Las compras consolidadas más el inventario inicial menos el inventario final me da el costo de ventas. Ahora, ustedes pueden repasar los estados financieros, pueden verlos. Obviamente esa explicación se les va a dar acceso. Ahorita por temas de tiempo, pues no vamos a ahondar eso. Si alguno los quisiera hacer en el examen, depende de ustedes. Por puntos extras. Si ustedes tienen alguna falla por elaborar los 3 estados financieros, aunque estén mal, les puedo recuperar unos puntos en la hoja de consolidación. ¿Sí? Es una opción que les dejo ahí en el aire para poder apoyarles también. No es obligatorio que los hagan porque no se los voy a pedir de una vez. Se los digo, en el enunciado no los va a pedir. Pero ya saben los criterios de cómo se va a calificar el examen.
Esto también lo hago porque para que no lleve mucho tiempo el tema de revisión. ¿Sí? La hoja de comprobación, el balance de comprobación no cuadra, está malo. ¿Sí? No me voy a poner a revisar ahí, está mal. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos en la fase anterior clasificación. Entonces nosotros ya debemos de analizar la naturaleza de las cuentas. Y la explicación de las cuentas se les dio. Ustedes pueden consultar las clases, ahí están las grabaciones. ¿Sí? Entonces no me pueden decir que no pudieron ver el tema de la clasificación porque tienen las herramientas. Tienen la explicación y tienen la grabación. ¿Sí? Y ya estamos en un quinto semestre, ¿verdad? Entonces la exigencia cambia. Y yo les dije al inicio que conforme vayamos avanzando vamos a ir subiendo un poquito la exigencia. Como son un grupo bastante bueno, pues ustedes me caen bastante bien. Entonces hemos sido flexibles con algunas situaciones. Por lo general no doy ese tema de ciertos apoyos por el tema de la exigencia. Pero creo que han sido buenos estudiantes. Y por eso lo pienso, ¿verdad? Lo considero. Entonces, el tema de la hoja de conversión y de la comprobación, no va a haber piedad. Si no cuadra, si no está bien, están mal. ¿Sí? Porque enfocamos bastante tiempo en poder explicar. Entonces, y cuando hubieron dudas, no, todo está claro. Entonces, y pues también tienen las grabaciones para poder consultar. Dudas, comentarios, consultas. ¿Estamos claros? Aquí estamos finalizando o damos ya por finalizada la hoja de trabajo. ¿Van a poder utilizar este formato? Sí. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Entonces, solo voy a terminar a hacer la revisión del enunciado que les había prometido para tarea. El enunciado tenía algunos errores de redacción y algunos temas de cálculos entonces no cuadraban ciertas cosas y al momento de hacer la hoja también repercute. Entonces eso lo tengo que corregir para poder trasladarse. Y al mismo tiempo también estoy haciendo la revisión de la evaluación para que no suceda lo que nos sucedió en la fase anterior, ¿verdad? Porque a veces por temas de tiempo yo me apoyo en algunas personas de mi equipo personal y ahí es donde se desfasa y a veces no me da tiempo de revisar las resoluciones. Pero en este caso sí yo estoy revisando todo el tema del contenido y del material para asegurarnos de que no vuelva a suceder ese tema. Pues ya que aquí en la universidad pues no nos da auxiliares. Entonces únicamente nosotros tenemos que hacer el tiempo para poder revisar todo. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok, la tarea va a estar para entrega el 17, domingo 17 también. Sabdi, si no mal recuerdo ya les compartí el archivo. Pero si no, déjenme revisar y se los vuelvo a mandar en un ratito. ¿Sí? Por favor, si pueden verificar si ya se los compartí. Ok, entonces, si no hay dudas, por favor, si pueden activar su cámara para tomar la asistencia. Por favor, si la pueden activar todos, porque se supone que hoy es día de evaluación. Entonces,